Vamos con la segunda parte de la unidad relativa a composición y transformación de funciones, en el que vamos a aprender algunas de las operaciones que podemos realizar con las distintas funciones. Las operaciones que podemos realizar son la función suma, que es evidente, ¿no? Llamamos suma o diferencia y la vamos a denotar así, es decir, cuando tenemos una suma o resta de dos funciones. El dominio de esta nueva función suma, es decir, el dominio del resultado de estas dos funciones, va a ser la intersección entre el dominio de f y el dominio de g, es decir, de una y de la otra. Intersección lo que significa es que tiene que cumplir, va a estar tanto una como la otra. Es decir, tiene que cumplir el dominio tanto f como g, es decir, va a ser la intersección. No vamos a tener dominio donde, oye, es que existe f, el dominio de f, si existe en un punto, si no existe g, entonces el dominio de la función suma no va a existir en ese punto, ¿vale? Es decir, lo vamos a ver con ejemplos, no os preocupéis. Vamos con la función producto. En la función producto va a ser lo mismo, lo único que va a ser el resultado, en lugar de sumar o restar dos funciones, va a ser el resultado de multiplicar dos funciones. Y el dominio va a ser exactamente lo mismo, va a ser la intersección de ambos. En cuanto a la función división, va a ser lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta, y el dominio va a ser la intersección de ambos, pero tenemos que tener en cuenta que la función que esté dividiendo, es decir, en el denominador, no puede ser igual a 0. Por lo tanto, tendremos que eliminar aquellos puntos en los que nuestra función del denominador es igual a 0. Y luego, por último, tenemos la función recíproca. Sea f una función real de variable real, tal que es distinta de 0, llamamos, esto significa distinto de 0, llamamos función recíproca y la denotamos de esta manera, es decir, inversa, podemos decir, a aquella función que resulta de dividir 1, la unidad, entre esta función. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, de la función suma. La función suma tenemos esta función y esta función. El dominio de f es todos los reales, pues para cualquier x existe una imagen, ya que es polinómica de grado 1, todos los reales. En esta no son todos los reales, porque fijaos que en el denominador, como yo no puedo dividir entre 0, porque no puedo dividir entre 0, tengo que quitar el 1, porque x menos 1 es igual a 0 si x es igual a 1. Por lo tanto, el dominio de g va a ser todos los reales menos el 1, porque el denominador no puede ser igual a 0. ¿Cuál es el dominio de la suma? Fijaos, vamos a hacer la suma. X más 1, que sería f, lo pongo con colores, que ya sabéis que me gusta a mí, para que lo veáis, y g. Para poder sumar tenemos que hacer mínimo común múltiplo. Multiplicamos x menos 1 por x y nos queda x al cuadrado menos 1. ¿Vale? X por x al cuadrado, x por menos 1 nos queda menos x. Este paso me lo he saltado, pero sería x al cuadrado menos x y luego más, multiplicamos el 1 por x menos 1 también para tener el mínimo común múltiplo, x menos 1. Estas x se me van y nos queda x al cuadrado menos 1 más 1, que es esto que tenemos aquí, ¿vale? Hacedlo despacito en casa vosotros también, es simplemente hacer el mínimo común múltiplo, ¿vale? Nos queda esto de aquí y como veis, esto, el dominio es todo R, pero tenemos que quitar aquellos números en los que no está definido el denominador porque no puede ser igual a 0. Por lo tanto, el dominio de la función suma es todos los reales menos el 1, es decir, la intersección de los dos dominios, porque si en una eran todos los reales y en otra eran todos los reales menos el 1, la intersección es todos los reales menos el 1, es decir, aquella que sea la más restrictiva. Vamos con un ejemplo 2. Tenemos raíz de x y raíz de menos x. F de x es todos los reales, pero dominio de esta de aquí, como lo que haya dentro de una raíz tiene que ser positivo sí o sí, x tiene que ser negativa para que menos por menos sea más, es decir, para que lo que tengamos dentro de la raíz sea positivo. Por lo tanto, x, por ejemplo, tendrá que ser menos 1, porque menos por menos es más, ¿vale? Es decir, g, su dominio va a ser solamente los números negativos, es decir, los números reales negativos, que bien podemos expresarlo así,
R con un menos, es decir, los números negativos, o podríamos haber puesto desde menos infinito hasta el 0 incluido, ¿vale? Bien. Entonces, la suma, pues ponemos nuestra suma. Como veis, no podemos efectuar nada más, no podemos efectuar ninguna operación más, y vemos que el dominio de la función suma es 0, porque esta función existe en los números reales positivos, porque lo que hay aquí tiene que ser positivo, esta existe en los números reales negativos y no coinciden en ningún punto, porque si lo tenemos así, hay una que existe en los negativos y hay otra que existe en los positivos. Y solamente coinciden en el 0, porque solamente coinciden en el 0. Es decir, aquí yo lo único que puedo tener es un 0. No puedo tener un 0 o números positivos, pero no puedo tener un número negativo. Y aquí lo mismo, puedo tener un 0 o puedo tener números negativos, pero no puedo tener un número positivo, porque si tengo un número positivo me queda negativo dentro de la raíz y eso no puede pasar. Por lo tanto, ya tenemos la intersección de los dominios. Un ejemplo de función producto. En la función producto, la misma, ¿no? Cuando tenemos las dos iguales y ahora lo que vamos a hacer va a ser multiplicarlas. Al multiplicarlas nos queda esta por esta, casualmente nos queda lo mismo tanto arriba como abajo, por lo tanto nos queda 1 partido por, ¿dónde? Aquí, x menos 1 partido de x menos 1, que es 1. A pesar de que el resultado del producto es 1, es una constante independiente de x. Luego el dominio va a ser el más restrictivo anteriormente, es decir, el de la g, que era todos los reales menos el 1. Vamos con esta que teníamos aquí, que es ligeramente diferente. Raíz de x menos 1 y raíz de 2 menos x, ¿vale? Esta raíz abarca todo lo que tenemos aquí. Al multiplicar nos queda 2x menos x al cuadrado menos 2 menos menos más x, ¿vale? Nos quedaría por aquí. Por lo tanto, lo voy a ir apuntando por aquí, la función producto, una raíz, y hemos dicho que era 2x menos x al cuadrado menos 2 y más x. Por lo tanto, si lo reordenamos, nos queda menos x al cuadrado más 3x, que lo sumamos, y menos 2, ¿vale? Bien. Esta es la función producto. ¿Qué pasa? Que el dominio de esta función, esto tiene que ser positivo, ya lo sabemos, lo que hay dentro de una raíz tiene que ser positivo. Por lo tanto, x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Para que sea mayor o igual a 0, la x tiene que ser 1 o más grande que 1. Es decir, de 1 al más infinito. En este caso tiene que ser del menos infinito al 2. Porque si hacemos 2 menos x tiene que ser mayor o igual a 0, ¿vale? Si despejamos, nos queda 2 mayor o igual a x, ¿vale? Es decir, que la x tiene que ser menor o igual a 2, es decir, desde el menos infinito al 2. Fijaos si dibujamos esto. Voy a poner el 1 y el 2. Voy a poner una en naranja y la otra en morado. En morado la g hemos dicho que desde el menos infinito hasta el 2, ¿vale? Incluido. Y en el f va a ser desde el 1, uy, ese no es el 2, un segundo lo voy a dibujar bien. Desde el menos infinito, hemos dicho la g, hasta el 2. Aquí he puesto un 2, pero esto me está refiriendo a un 1. Y la f, en naranjita, desde el 1 hasta el más infinito. Es decir, ¿qué es común aquí? Desde el 1 hasta el 2. El dominio debería darnos desde el 1 incluido hasta el 2. ¿Cómo estudiamos esto? Pues tenemos aquí una raíz nueva con este polinomio cuadrático, tenemos que estudiar el signo de lo que nos queda dentro de este polinomio. Es sencillo, cuidado porque esto es un por, ¿vale? Es un por. Si lo hacemos así, fijaos, menos x al cuadrado más 3x menos 2. Pues muy sencillo, para factorizar, ya sabemos, tenemos que factorizar para estudiar el signo, ¿vale? Para factorizar debemos tener esta a positiva, ¿vale? Vamos a intentar tener esta a positiva. Entonces he sacado de factor común el menos y he invertido todos los signos, ¿vale? Me queda aquí un menos, me queda este positivo, este negativo y este positivo, ¿vale? Antes teníamos aquí menos, más, menos. Como he sacado un menos, factor común. Resolvemos nuestra ecuación cuadrática, nos quedan dos raíces, por lo tanto nuestro polinomio de antes, que era así, más 3x menos 2, es igual a menos, cuidado no se os olvide este menos, por
x menos 1, x menos 2, ¿vale? Y ahora estudiamos el signo, ¿vale? Nos va a quedar así. Tenemos que estudiar el signo en x menos 1, en x menos 2 y f de x. Recordad que la f de x viene multiplicada por este menos, ¿vale? Por este de aquí. ¿Ok? Y lo van a estudiar pues en cada uno de los puntos de corte, del menos infinito al 1, de 1 al 2 y al más infinito. Pues vamos a ver. Entre x menos 1, entre menos infinito y 1 es negativo, ¿no? Porque menos, por ejemplo, si tenemos 0 menos 1, negativo. 0 menos 2, negativo. Y aquí nos quedaría positivo, pero como lo tenemos multiplicando por un menos, nos queda negativo. Es decir, nos queda menos por menos más y por otra vez por menos, menos. Vamos entre 1 y 2. Entre 1 y 2, este de aquí nos va a quedar positivo, este nos va a quedar negativo y por lo tanto más por menos y otra vez por menos, más. ¿Vale? Aquí lo teníamos positivo. Entre 2 y más infinito, pues nos quedaría este positivo, y este nos quedaría entonces más por más y por el menos que teníamos al principio, menos. O sea, se hace igual que cuando factorizábamos, pero recordad que tenemos este signo menos por aquí olvidado, que no se nos olvide, ¿vale? Entonces, como tiene que ser positivo porque lo tenemos dentro de una raíz, solamente nos vale este intervalo, que sería entre el 1 y el 2. Y por eso nos queda que el dominio del producto es este que tenemos aquí, ¿vale? Bien, vamos a continuar. Función recíproca. La función recíproca ya sabemos que es 1 partido por la función. Entonces, tenemos que ver en qué puntos esa función es igual a 0, porque sabéis que no podemos dividir entre 0, ¿vale? Así que vamos a ver algún ejemplo. Ejemplo de función recíproca. Si tenemos esta función, 1 partido por f de x nos queda x menos 2. Por lo tanto, el dominio de 1 partido por f de x, fijaos, ahora va a ser todos los números reales, porque antes eran todos los reales menos el 2, porque no podíamos dividir entre 2. Pero como al darle la vuelta teníamos nuestras funciones 1 partido de x menos 2, pero al darle la vuelta, al hacer 1 partido por f de x menos 2, este de aquí va a pasar arriba y nos va a quedar en el numerador. Si esto, chicas y chicos, os cuesta verlo, solo lo voy a hacer una vez, pero recordad que lo único que pasa es que si hacemos esto, mirad, voy a escribirlo, x menos 2, esto es lo mismo que tener 1 entre 1 partido de x menos 2, ¿vale? Aquí como si lo tuviésemos partido por 1, y multiplicamos en cruz y nos queda x menos 2 arriba y 1 abajo, es decir, nos queda x menos 2 en el numerador, ¿vale? Lo he hecho rápido, pero esto son cosas de fracciones, ¿vale? Si tenéis problemas con esto, preguntadme en clase, preguntad a vuestro profesor o vuestra profesora, pero tened en cuenta que esto deberíais dominar, ¿vale? Bien, entonces no tenemos ningún tipo de restricción. ¿Qué pasa con esta de aquí? Normalmente en esta, el dominio de esta función es todos menos el menos 2, porque no podemos dividir entre 0. ¿Pero qué pasa si le damos la vuelta? Pues que el dominio CAM va a ser todos menos el 1, porque ahora es el 1 donde se hace 0. Y simplemente nos tenemos que fijar en eso. Vamos a ver composición de funciones. Tenemos dos funciones reales de variable real, entonces llamamos función compuesta a alguna de las siguientes expresiones. F compuesta de G es F de G. G compuesta con F es G de F. ¿Y eso qué significa? Significa que donde hay una X en F voy a poner toda la función G. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que se entiende mucho mejor. Tenemos esta función y tenemos esta otra. F compuesto con G significa que donde hay una X en G, en F, voy a poner todo G. Fijaos, yo tenía 1 partido por X, pues ahora donde hay una X voy a poner todo G. 1 partido de X al cuadrado menos 1. Donde hay una X, pongo todo G. Fijaos, aquí tenía una X, pues ahora lo cambio por todo G. He metido todo G donde tenía una X en F. Y lo mismo si lo hacemos al revés. F compuesto con G, G compuesto con F, donde hay una X en G, lo sustituyo por toda la función de f de x. Fijaos, donde hay una X en G, pongo f de x. Nos queda 1 partido por X al cuadrado menos 1. ¿Vale? Que luego si queremos operar, bueno, 1 partido por X al cuadrado menos 1, hacemos mínimo como un múltiplo, entonces nos queda 1 menos x al cuadrado partido de x al cuadrado y ya estaría, ¿vale? Que sería esto que tenemos aquí. Como se ve, es muy diferente hacer f compuesto de g que g compuesto de f. Luego tenemos que tratarlo con
mucho cuidado. Otro ejemplo de composición de funciones. Fijaos, tengo raíz de x y x al cuadrado. F compuesto de g es, donde hay una x en g, en f pongo x al cuadrado. Luego, como me queda raíz de x al cuadrado, me queda x elevado a 2 medios, que es x. Y ahora, g compuesto de f. Donde hay una x en g, ponemos f de x. Entonces, tenemos raíz de x, todo ello elevado al cuadrado. Donde ha habido una x en g, hemos puesto todo f de x. ¿Vale? Eso es lo que hacemos. Sustituimos una cosa por la otra. Y ya lo tenemos. Son muy pocas las funciones en las que se dé este caso. En este caso, f compuesto de g es lo mismo que g compuesto de f, pero no es habitual. Vamos a ver en este caso la función seno y x al cuadrado menos 1. Donde hay una x, tengo que poner x al cuadrado menos 1 y me quedaría esto de aquí. Ya no podemos operar más. En este caso, donde tengo una x, tengo que poner seno de x. Pues seno de x al cuadrado menos 1. Y ya tendríamos esto de aquí. En este caso, esto sí que podríamos decir, pero no es temario. Si alguien tiene curiosidad, deciros que simplemente podemos decir que es coseno al cuadrado de x, ¿vale? Pero no es temario de esta unidad. Y hasta aquí, no, tenemos más ejemplos. Si tenemos esta función y queremos componerla con ella misma, pues lo único que tenemos que hacer es donde hay una x, ponemos, mirad, tenemos aquí f compuesta con f. Donde tenemos una x, metemos toda la función. Fijaos, teníamos x al cuadrado menos 1, pues donde hay una x, pongo otra vez x al cuadrado menos 1. Simplemente he sustituido x por x al cuadrado menos 1. Operamos, que esto es un producto notable, y nos queda esto que tenemos aquí. Si queremos volver a componerla otra vez, fijaos, hasta 3 veces, simplemente cogemos esta que tenemos aquí y donde tenemos una x ponemos x al cuadrado menos 1, ¿vale? Que es esto de aquí. Bueno, ya lo tendríamos hecho, esto de aquí. ¿Vale? Y iríamos operando y nos quedaría esto de aquí. Bastante complejo, bastantes cuentas, esto son muchas cuentas de álgebra. Esto no es algo que nos vayamos a encontrar habitualmente en muchos ejercicios, pero conviene saber qué es lo que estamos tratando entre manos. Ejemplo 5, x al cuadrado y x al cubo. Pues f compuesta de g es x al cubo elevado a 2, x a la sexta. G de f de x es x al cuadrado, todo ello elevado a 3, porque donde hay una x pongo x al cuadrado. Nos queda x a la sexta. De nuevo, aquí coinciden, pero ya os digo que no necesariamente va a suceder. Y tenemos este último ejemplo en el que tenemos raíz cúbica de x y raíz de x al cuadrado, ¿vale? Entonces, f compuesto de g, es decir, donde hay una x en f ponemos raíz al cuadrado de x, bien, pues donde hay una x ponemos todo esto. Fijaos, pues lo hemos puesto aquí y ya simplemente tenemos que operar. Esto de aquí, claro, pues vamos operando. Lo convertimos en potencias. Yo creo que es mucho más fácil normalmente. Tenemos x al cuadrado, todo ello elevado a un medio, ¿no? Porque es lo que tenemos aquí, y todo ello lo tenemos elevado a un tercio. Por lo tanto, multiplicamos todo, 2 por un medio y por un tercio, y nos queda raíz cúbica de x, que es esto que tenemos aquí. Si lo componemos al revés, es decir, g compuesto con f, donde hay una x en g, ponemos raíz cúbica de x. Y en este caso, operando de la misma manera, nos queda lo mismo. No opero porque es tema de radicales. Cualquier duda, ya sabéis. Y aquí tendríamos un último ejemplo, ¿vale? Aquí, como veis, también nos vuelve a dar lo mismo, pero insisto que no tiene por qué. Y tenemos esta función y esta función. Y entonces tenemos que componer una con otra y con la otra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues en g, donde hay una x, metemos todo h. Y luego, lo que nos haya quedado, en f, donde hay una x, metemos todo lo que nos ha quedado, ¿vale? Entonces, básicamente vamos sustituyendo primero. Donde hay una x aquí, pongo todo g. Pero es que al mismo tiempo, donde hay una x en g, pongo h. Entonces, fijaos, claro, nos queda x, pues tengo que poner x al cuadrado menos x. Pero es que x al cuadrado menos x, tenemos que poner también raíz de x, ¿vale? Y me faltaría paréntesis, y esto es. Entonces tenemos raíz de x al cuadrado menos raíz de x. Todo ello menos 1. Esto lo único que hemos hecho es primero meter esto aquí
y luego todo esto en la X, ¿vale? Eso es lo que hemos ido haciendo. Pum, pum, pum. Si queréis lo vuelvo a repetir. Fijaos. G compuesto con H sería, donde hay una X pongo raíz de X. Pues raíz de X al cuadrado menos raíz de X. Fijaos, donde hay una X he puesto raíz de X. Y he dejado todo lo demás igual. Y ahora, aquí donde hay una X pongo todo esto. Pues F compuesto de G compuesto con H, ¿vale? Fijaos. Nos queda raíz de X al cuadrado menos raíz de X menos 1. Donde hay una X he puesto todo esto. Y esto es lo que nos queda, ya simplificada nuestra raíz de X al cuadrado. Y ya lo tendríamos, ¿vale? Este caso es el mismo, os invito a que le echéis un vistazo. Si os parece, os voy a poner esto donde corresponde, el 1 igual, para que se vea un poquito mejor, ¿vale? ¿Tenía paréntesis? No. Vale, os invito a que lo hagáis, es simplemente en otro orden. En G primero ahora pondremos, ahora H primero lo ponemos aquí y luego todo lo que nos quede lo ponemos aquí, ¿vale? Es en otro orden, pero es lo mismo. Dadle al pause y echadle un vistazo, que es exactamente lo mismo. H lo voy a poner donde hay X en F y luego todo eso lo voy a poner donde haya X en G, ¿vale? Fijaos en el orden, siempre, ¿vale? Siempre es esta en esta y luego esta en esta. A veces entran en juego 3 o más funciones para que la composición de las mismas. Se han desarrollado solo 2 de los muchos ejemplos posibles, ¿vale? Hay muchos ejemplos posibles. Y hasta aquí este tema de operaciones con funciones. ¡Hasta luego!